Perdí a mi padre cuando tenía tan solo 14, entonces fue un momento traumático. Yo había soñado toda esta escena que viví con mi papá un par de noches antes y en esa mañana me enteré de la muerte de mi padre. Tuve mucho tiempo enojada. Hay un tema racial que yo lo he vivido desde siempre que no me ha detenido, pero sí ha habido mucha gente que ha querido pensar que por ser una mujer negra eso hace que no quiera sentirme igual que las demás. Los trastornos alimenticios están a la orden del día. Esa es la realidad de esa industria. Estoy lista para que me linchen. Era un niño, entonces claro que no iba a competir igual con las otras siendo un niño. Y si volviera a nacer, volvería a nacer mujer. Hace más de 10, 15 años recibiendo la misma llamada de Zuli, ¿por qué clasificaste tú y no hemos vuelto a clasificar? Soy una mujer negra, entonces traigo por herencia muchas cosas de rebeldía y cosas de injusticias que no las puedo sentir ni tener cerca y afortunadamente ya la esclavitud se acabó. No soy nada sin el lugar donde crecí, sin mi gente, sin mi tierra. Bienvenidos a un episodio más de Huellas de Éxito, invitadaza de lujo. Veníamos cocinando ya esta entrevista desde la temporada pasada. Modelo, pero conductora, pero wow, ahorita van a conocer toda su historia. Sin duda, un placer tenerla aquí. Zuli Castillo, bienvenida. ¡Gracias! Qué súper presentación, Raúl. Y la verdad es que estar en tu podcast me emociona mucho también. Gracias por la invitación y creo que el nombre dice muchísimo, Huellas de Éxito. Quiero contarte mi historia y espero que tú también hoy me dejes una huella a mí. Claro que sí, y al público sobre todo. Siempre. Zuli, empecemos. Decía Chabela Vargas que los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Zuli Castillo, cuéntame. Vienes de Esmeraldas, Ecuador. Qué gran frase de Chabela Vargas. Y una ecuatoriana con un corazón mexicano ya bastante dividida, pero sin duda Ecuador y donde nací, crecí, son una huella en mi vida. O sea, el lugar pequeño donde crecí, que se llama Santa Rita, crecí frente a un río, en el río Bogotá, en medio de la naturaleza. Y tuve una infancia muy, muy feliz y de esas que me dieron ganas de salir a comerme al mundo y decir, esta sanlorenseña, esmeraldeña, puede estar donde quiera y, ¿sabes qué? Creo que dentro de esas cosas importantes para cada uno dentro de los sueños que cumplimos, yo no podría dejar fuera a la familia que tuve, que nunca me dijeron que no a nada. Entonces, heme aquí estoy. ¿Cómo fue esa infancia? Porque bien lo dices, nunca te dijeron no. Creo que es básico siempre creer en uno, pero sobre todo tener unas bases que siempre te impulsen, que nunca te desalienten a ir por tus sueños. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? Mira, soy la mayor de 4 hermanos. Perdí a mi padre cuando tenía tan solo 14, entonces fue un momento traumático para la infancia, sobre todo siendo tan chiquitos. Me gustaría decirte que al ser la más grande lo viví diferente, pero no. Me dolió y lo padecí tanto como mis hermanos. Entonces, pero me voy a regresar un poquito antes ¿Sí? de esa etapa y esa Zuli en el río Bogotá, donde crecí con mis amigos, mi madre siendo maestra de la escuela, entonces la Zuli Wow. rebelde que quería siempre hacer las cosas por su cuenta, porque además tenía a mi mami allí todo el tiempo en la escuela, entonces era difícil portarse mal. Creo que es la posición donde me tocó estar dentro de la familia, ser la mayor, me hizo también tomar muchos retos por estas ganas de querer mostrarles a mis hermanos menores que la vida es eso, que la vida es decidir hacer las cosas que nos apasionan con convicción. Y sí, esa familia que nunca me dijo que no hizo que esa infancia
fuera mucho más ligera y de allí viene la Zuli de los concursos de belleza, porque empecé súper chiquita. Oye, pero bueno, tu mamá, profesora, Sí. no había como esta rigidez de yo soy profesora, tú tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que portarte bien en la escuela porque tienes que ser el ejemplo, porque eres la carta de presentación Ay, mía. Dios. ¿Hubo ese como rigidez en la educación? ¿Sabes qué? Yo no lo llamaría rigidez, yo pensaría que hay algo que es muy cierto y es que la mejor forma de enseñar es hacerlo con el ejemplo. Claro. Entonces, siempre le he dicho a mi madre que la considero una de las maestras más dulces que he visto en mi vida porque es la cosa más dulce del mundo con los niños. O sea, es pedagoga de nacimiento, le gusta. Pero con nosotras era súper estricta. Somos 3 mujeres y un varón, entonces eso en casa era. Y claro, yo al ser la mayor siempre Claro. fui muy rebelde, era tremenda. O sea, imagínate que en mi casa, por parte de mi familia paterna, de los Castillos, soy la primera nieta. Entonces, mi abuelita, eso era consentimiento por todas partes. Claro. Y al ser la mayor de un lado, eso hacía que tuviera mis ventajas para hacer pis berrinche. Sí. Oye, ¿cuál fue la mayor travesura a la que te acuerdas que digas, no, a veces sí me volé la barda? Ay, Dios, es que hice tantas. A ver, Dios, siempre me escapaba del colegio en las horas de educación física y eso era muy malo, no solo por el hecho de escaparse, que no está bien, no lo haga, eso no está bien, pero mi mamá vivía a 45 minutos de donde estaba mi abuelita paterna con quien yo crecí. Claro. Entonces yo crecí junto a mi abuelita y a mi tía Paula y en la semana pasaba con mi tía y mi abuela paterna y los fines de semana me iba donde mi mamá. Entonces, claro, una niña de 12, 11 años, yo me quería ir a mi casa. Claro. Me quería ir a mi casa. Entonces, los viernes me escapaba del colegio, me iba en la ranchera. La ranchera, este es un tipo de transporte. Luego, Ajá. espero que lo busques en internet. Sí, sí, sí. La ranchera. Me iba en ranchera de San Lorenzo a Santa Rita y lo hacía sola. Entonces, de repente sí me iba con compañeras y eso sí era complicado porque no es que me decían que no fuera. Nunca me dijeron que no fuera a mi casa, pero me gustaba escaparme. Pero además me estás describiendo una comunidad o un ambiente muy noble. Me imagino que sin tanto peligro. O sea, me estás describiendo selva, naturaleza, la ranchera, ir de un lado a otro sola. En una comunidad rural. Si me preguntas en México, ¿cómo a qué se podría parecer? Yo diría que es como Veracruz. Aún no he ido a Chiapas, entonces te la debo. Me quedo con Veracruz, es lo que más cercano a mi tierra he tenido aquí. Y ahora sí me tocaste el corazón, Raúl, porque sí crecí con una infancia en un lugar muy tranquilo, siendo libres, siendo niños, quedándonos hasta muy tarde. Me acuerdo que con mi mami en las tardes la pelea era ya, Zuli, salte del río, porque me gustaba estar en el río horas. Me llamo Zulay. Entonces, cuando me dicen Zuli, todo está en orden. Pero cuando escuchaba Zulay era de ya salte del río. Y sí, podía pasar en el río horas y era una infancia distinta a la que los chicos tienen ahora, la realidad que vivimos ahora. Yo escucho a mis 2 sobrinas que están en San Lorenzo ahora estudiando el colegio y escuchas unas cosas y unas realidades que yo no viví. Y sí me iba sola y no era peligroso. Claro, Sí. sin duda creo que estas infancias donde mencionas ser libre, ir, venir con esta facilidad de no correr los peligros que hay ahora, fue otra época completamente diferente. Oye, y parece que estamos hablando Oye, soy del 91, ¿eh? Solo para No, aclarar el pero- punto. pero- Pero es real. Pero es que en muy poco tiempo se Sí. dio este brinco abismal. O sea, como bien dices, o sea, no es
mucho tiempo. Son apenas, ¿qué? Sí. 7, 8 años. Tú que 1.5, pero es otra realidad. O sea, Totalmente. en el 2006, 2005, cuando yo estaba aún en el colegio, era otra realidad distinta a la que se Claro, vive hoy. Pero bueno, creo que espacios como este es justamente para inspirar a nuestra claro, gente joven y a la adulta también. Creo que hay muchas historias de éxitos, de gente que nos ha demostrado que la edad es solo un número, claro, tanto como adultos como niños. claro. Entonces hay mucho que aprender y creo que en este momento de la información que vivimos con tanto disponible es importante también empezar a filtrar qué Claro, es lo que queremos escuchar. claro. ¿Qué Y te gustaba comer? ¿Cuáles eran los dulces típicos? mm, no soy tan golosa, nunca he sido. Pero, por ejemplo, hay una fruta ecuatoriana, en México no la he encontrado. En Colombia tiene otro nombre distinto al que tiene en Ecuador, pero se llama guava. La guava es una fruta que es larga, es alargada, puede ser de distintos tamaños, y dentro tiene separadas así como frutitas que parecen marshmallows naturales, y que dentro llevan una semilla negra, entonces te comes el marshmallow y sacas la semilla. Guau. Esa guava me la puedo comer por meses y cuando es temporada ya hay muchísima, entonces me la puedo pasar todo el día sin comer otra cosa que no fueran guavas. Y era feliz. ¿Quién era quien más te alentaba a perseguir tus sueños en esta infancia temprana antes de que faltara tu papá? ¿Tu papá o tu mamá? Mira, creo que mi papi me dejó mucho de su personalidad. Yo siempre he creído que tenerlo cerca para mí durante esos años, lo más valioso fue el que él estuviera cerca me hacía sentir que el mundo no era imposible, que podía lograrlo todo. O sea, te juro que yo sentía que me podía meter en el problema que fuera y mi papá iba a estar ahí, ¿sabes? Como Superman siempre. Entonces eso me hizo muy aventada. Me acuerdo que siempre me decían en casa, Zuli, usted es muy... Porque ahí hablamos mucho de usted, Claro. inclusive a los niños. Entonces siempre me decían, Zuli, usted es muy aventada desde muy chiquita. Y Zuli, usted no tiene miedo. Y Zuli... Pero es porque esta idea de los miedos también la vamos adquiriendo con los Claro. años. En la infancia y en los años bonitos, eso no existe. Entonces, de los dos, entre mi mamá y papá, me quedo con el hecho de que ninguno de los dos nunca me dijo que no. Y por ejemplo, los concursos de belleza que se convirtieron en parte esencial de mi vida y de mi carrera, me dio, y siempre es un recuerdo que llega a mí con mucho cariño, el hecho de saber que en la primera competencia que hice en mi pueblo, mi parroquia, para mi gente, mi padre estaba ahí en primera fila viéndome y solo hacía con la cabeza así como, pinche chamaca, ¿qué ¿Qué está haces haciendo? ahí? Pero yo estaba allá, mira, largo, largo, Corto. corto, corto, feliz. Y esa imagen, yo desde el escenario, ver a mi papá y viéndome es de esos recuerdos que no se me fueron nunca y que con los años me inspiraron a sentir de alguna forma que él estaba ahí conmigo y que era parte de esa motivación el hecho de que él viera que su niña rebelde no se iba a dejar. ¿Qué edad tenías cuando llegó este primer concurso? Tenía 12, ¿Y cómo 12 llega? años. ¿Quién te lo propone? Ay, no, yo me metí sola. Te empecé contando que mi madre es maestra. Sí, sí, Entonces, en las parroquias pequeñas se acostumbra a que la maestra o una de las maestras apoye en la organización de las fiestas parroquiales de claro. la comunidad. Entonces, mi mami era parte del comité organizador. Entonces, en mi casa ensayaban las chicas que iban a ser las reinas del pueblo y yo las veía ensayar. Yo tenía 12 años y estaba muy chiquita, entonces no me dejaban participar porque el requisito era que mínimo debes tener 14, 15 años, no me dejaba. Y yo las veía ensayar en mi casa y me sentaba y las veía y las veía y
le decía, mami, déjame participar. Zuli, no, porque yo estoy en la organización, no, es un buen momento, tú estás muy chiquita, no puedes. Y yo la seguía viendo ensayar. Ujú. Entonces yo me sentaba justo enfrente y en muchos momentos me paraba y le decía a la profesora, es que esto no se hace así, esto se y me ponía a hacerlo. Entonces ya de cansada y de tanto que me terminé metiendo y mezclando con las otras candidatas, me terminaron dejando participar. ¿Y qué crees? Terminé ganando mi primera corona. Esa fue mi primera corona. Me acuerdo perfecto que cuando llevé a mis tías, y ya habían teléfonos, Ujú. ¿eh? Ya habían teléfonos, pero los fijos, no tenían Claro. celular, los fijos. Llamé a mis tías y les dije, tía, voy a participar. Me acuerdo perfecto a mis tías, Paula y Rosario, hermanas de mi papá, súper estresadas buscándome todo para la competencia. Entonces me ha llegado un traje típico lleno de conchas porque soy de San Lorenzo, que es conocida como la tierra de los manglares. Están los Ok. manglares más altos del mundo. Wow. Entonces, en esa zona, la gente vive de la pesca, pero también de conchar. Conchar es la recolección de conchas. Aquí le llaman, me parece, pata de burro o una cosa así, pero Pata de son mula, ajá. pata de mula. Ajá. Pero para nosotros son conchas. Entonces hay conchas hembras y conchas machos. Y la comunidad, todo San Lorenzo vive de esto. Entonces mi traje típico era de conchas y tenía conchas en todas partes y me acuerdo perfecto que yo bailaba y salía así y las conchas se me iban saliendo en el escenario, pero yo era la más feliz del mundo, dejando mis conchas por todos lados, pero disfrutando ese momento y cuando vuelvo ahí, vuelvo a ser feliz. ¿A qué le atribuyes el éxito de haber ganado? ¿A que estabas muy chiquita, que no tenías pena, que no tenías miedo? ¿A qué lo atribuyes? Porque me imagino que todas las demás estaban, pero súper preocupadas porque era su momento de brillar, su momento de salir al escenario, de lucirse, de tal. Y tú, por lo que me cuentas, ibas Todas teníamos, de lo más despreocupada, de lo más echada para adelante para proyectar tu imagen y triunfar. mira, el hecho de que hubiéramos, sí, yo creo que justo lo que decíamos hace un momento, las infancias, esa inocencia, ese no estar pendiente de otras cosas. Yo no recuerdo el haber estado en ¿qué está pasando con mis demás compañeras? Yo solo quería estar ahí, no me importaba nada más, no estaba pensando si me ganaba la corona, si no ganaba. Yo quería estar ahí en el escenario con las otras chicas haciendo la misma coreografía. Entonces, creo que ese no haber estado preocupada por el resultado de lo que fuera a pasar, he ahí el resultado de la palabra disfrutar. Con Claro. los años, a las chicas que he tenido la oportunidad de aconsejar o darles un consejo genuino dentro de los concursos de belleza a las Misses, siempre les digo lo mismo. Y de verdad empiezo diciéndoles que también entiendo lo complicado que Claro, es entender claro. disfrutar, Ujú. porque se los digo, porque ya lo aprendí, ¿sabes? Cuando me fui luego ya a Polonia, por ejemplo, a competir y clasifico y pasan años y Ecuador no vuelve a clasificar en este concurso, te juro, pasé más de 10 15 años recibiendo la misma llamada de Zuli, ¿por qué clasificaste tú y no hemos vuelto a Claro. clasificar? Y no hay magia detrás, no hay magia, no hay una mezcla o una fórmula exacta, es el hecho de que me fui a vivir la experiencia de Claro. mi vida. Entonces sí, yo lo resumo con disfrutar. Cuando te ponen la corona con Ajá. 12 años, te la ponen, ¿qué sentiste? Se fue la ¿Recuerdas? luz. No. No O es sea, no hay broma. foto, no hay Se fue nada. la luz. Fue la luz. Tengo un gran amigo que siempre toda la vida desde chiquita me ha dicho media reina. Para él soy media reina porque no terminaron de ponerme la corona. Suben al escenario un político que me acuerdo muy bien de él, pero no voy a decir su nombre. Y le dieron un speech de 1 hora. Entonces yo ya estaba con la Ok. banda y estaba esperando a que me pongan la corona. Y he esperado ese momento, espera el momento, espera el momento. El político no paraba de hablar, se fue la luz. Pero claro, al día siguiente ya era el pregón, el desfile, Claro. y ahí ya tenía mi La corona. corona. No, nadie me la iba a quitar. 12 años. ¿A qué edad fue el siguiente concurso? Uy, ¿Cuánto tiempo pasó?
Hice muchos concursos. Hice muchos concursos porque luego me metí a todos los de la escuela que pude. Era negrita linda, era señorita simpatía, era todo lo que podía hacer dentro de la escuela. Entonces estaba en deporte y a diferencia de lo que muchos creen, nosotros los latinos tenemos una cultura de reinado. Claro. Entonces una reina es parte de la celebración, elegirla y todo el proceso. Entonces, de allí hice varios. Hice luego Reina de San Lorenzo y ya tenía menos de 18. Me acuerdo que convencer a los directivos que me dejaran participar, pues toda otra historia, porque me decían, Zuli, Claro. tienes que esperar. Zuli, tienes que esperar. Y yo ya quería participar en el grande, ¿sabes? Porque ya había hecho otros intermedios, que negrita linda, que señorita no sé cuánto, pero el del pueblo era el que seguía para mí. Y ese lo hice como a los 16, 17 años. En ese inter ocurre la pérdida de tu papá. Sí. ¿Cómo la vivas? ¿Cómo te enteras? Ah, ¿Cómo fue ese momento? mira, me parece que estamos justo sobre esas fechas. Justo fue por estas fechas en junio. Y estaba en el colegio. Me acuerdo perfecto que me cambié de colegio porque mi padre quería que estuviera en un colegio de monjas y yo no me llevaba bien con las monjas ni el colegio, entonces estaba rebelde que me cambiaran a otro. Y me he cambiado a un colegio donde estudié secretariado, que era para ese momento de la vida la carrera de las niñas lindas, entonces todos queríamos estudiar. Contabilidad no era lo mío, entonces yo quería secretariado y mi máquina de escribir. Entonces, en este colegio, a diferencia del de monjas que tenía su privacidad y su mensualidad, este era un colegio público. Okay. Entonces no se pagaba mensualidad. Y me acuerdo perfecto que entró el inspector, entró el inspector a Atahualpa y me dice, señorita Castillo, salga. Y lo único que reaccionó mi cabeza fue, a ver, aquí no se paga mensualidad. Aquí no se paga mensualidad. ¿Por qué me están llamando? Pero de esas cosas de la vida, 5 minutos antes, 2 compañeras se habían agarrado de las greñas en el curso, se habían peleado entre ellas. Entonces llega el inspector. Yo dije, el inspector está viniendo a buscar a las que pelearon. Claro. Entonces yo le dije, me paré y le dije, yo no fui la que peleé, pero ellas. Y me dice otra vez el profesor, señorita Castillo, salga, venga, por favor. Y ya que de los momentos que no se olvidan en mi corazón, porque además lo tengo súper presente. Hoy en el show, en Café con Canela, tuvimos a una invitada con la que estuvimos hablando de los sueños, de lo importante que son para nuestra vida y cómo de alguna forma nos muestran o nos dicen cosas en nuestro inconsciente. Uh-huh. Entonces, ese momento para mí fue muy, muy marcado porque yo había soñado toda esta escena que viví con mi papá un par de noches antes. Entonces, se lo dije a mi abuela, siendo una niña de 14, y mi abuelita me dijo, pues que lo había soñado, o sea, que seguramente había visto a mi tío, me acuerdo perfecto que me dijo, seguramente escuchaste a tu tío. Y en esa mañana me enteré de la muerte de mi padre. No puedo decirte más que aprendí desde chiquita a ver el dolor como una forma de resiliencia. Tuve mucho tiempo enojada. Sí, me enojé. O sea, decía, ¿por qué te fuiste? Pensé que nunca me iba a dejar. Y que de alguna forma el hecho de que esta madre maestra siempre hubiera buscado ser maestra, porque a mi mami siempre le ha gustado la educación. Me acuerdo que mi papi le decía que no trabajara y mi mami nunca dejó de ser maestra. Entonces,
de repente mi padre muere y mi mami se queda con 4 niños sola. Sí, esto luego de la pérdida de un hermano 11 meses antes. Entonces traigo escenas muy particulares porque antes de que se muera mi papá, cuando tenía 13, se muere mi hermanito. Y mi hermanito tenía tan solo 6 meses y era el menor de nosotros. Quedamos 4, él era el quinto. Y se murió cuando tenía él tan solo 6 meses. Entonces, en ese momento, cuando perdemos a mi hermano menor, a Jordan, mi papi nos junta a todos en la habitación y dijo estas palabras, ahí te va. Ya dejen de llorar, pónganse en así cuando me muera yo o se muera su mamá. Y nosotros no parábamos de llorar porque además me acuerdo, eres chico, pero hay preguntas que hacen los chicos que luego son muy, Claro. muy incómodas y complicadas de responder. Cosas como, ¿por qué la gente se muere? O ¿por qué nadie se ha muerto en la familia? O esta es la primera persona que se muere en la familia, que era lo que nos decíamos cuando murió mi hermanito. Y me acuerdo que para tranquilizarnos, él nos decía que mi abuelo paterno había muerto cuando yo tenía 6 meses. Entonces ya había alguien en la familia que había fallecido y que de esa forma pues ya no era tanto el dolor de haber perdido a nuestro hermano en ese momento. Y créeme, Raúl, que una de las cosas que más nos marcó a todos fue eso, que no pasó ni un año después para que se muera mi papi. Pasaron exactamente 11 meses. Entonces, sí, un antes y un después para Zuli Castillo en la vida que me inspiró y me ayudó con el tiempo. ¿Y a la que se dedicaba? Mi padre tenía negocios locales allí en el pueblo donde crecimos. De hecho, tenía discotecas, estaba muy metido en el mundo de la música y un accidente, cosas de la vida, se me lo llevó antes de tiempo. Perder a los 2 hombres de la familia, un duro Bueno, nos quedó uno. golpe. Alejandro anda por ahí, el varón, el hombre de la casa. Pero sí, fueron 2. Él nació, o sea, era el chiquitito. Jordan era el Jordan. menor, sí, Alejandro es el tercero. El tercero. Sí, es el tercero. Y hay una cuarta que es María de los Ángeles. Pero sin duda, 2 piezas fundamentales masculinas dentro de la familia, un golpe muy fuerte. Y como bien dices, tu mamá se queda al cuidado de los niños y a ti te toca como mayor asumir cierta responsabilidad. ¿Maduraste en ese momento muy rápido? ¿Cómo fue el proceso de asimilarlo? ¿Cómo lo asimilaste? Mira, te dije hace un momento que pasé mucho de mi infancia, desde muy niña, con mi abuela paterna. Entonces, esta conexión con mi mamá era la que te digo, porque ellos me mandan con mi abuelita porque pues había mejor escuela. Claro. Y yo era la niña mayor, entonces tenía que ir al colegio de monjas y me mandaron para allá. Pero ese momento después de perder a mi padre no solo me hizo madurar sin querer. Yo con el tiempo he aprendido que nadie te da responsabilidades de nada. Hay muchas responsabilidades que terminamos asumiendo porque así lo decide nuestro corazón, nuestra cabeza. No siento que tuve una infancia donde se me diera responsabilidades que yo no tenía, porque además siempre le he dicho a mis hermanos, yo soy su hermana y aquí no hay más. Entonces, esa comunicación en mi casa siempre ha sido importante, porque pues está clarísimo que aunque todo esto pasó siendo yo muy niña, mi mamá es mi mamá. Claro. Y ella es la jefa. Entonces, pero sí, creo que para la vida misma me ayudó a cambiar cosas muy simples, o sea, cosas tan simples como un cuaderno. ¿Sabes? Ahorita que anda toda la fiebre del mundial, acabo de ver hace unos días los álbumes y están los de pasta gruesa y están los de pasta suave. Entonces, los cuadernos, habían unos de pasta suave que cuando escribías algo y te salía mal, pues yo era experta en jalar la hoja, la arrancaba. Y eso hacía en automático que se te saliera la de atrás.
Entonces el cuaderno, que era de 100 hojas, terminaba siendo de 20, 30 hojas porque terminabas quitando la mitad. Y después, con la muerte de mi papá, y estas no son cosas que se me dijeran en casa. O sea, no es algo que mi abuelita, por ejemplo, paterna, me dijera, o mi tía Paula, que a ella le tengo muchísimo agradecimiento porque sí fue una tía ejemplar para mi vida. Que me estuvieran al menos a mí diciendo, Zuli, es que esto se va a hacer de esta forma, ¿no? Pero yo, por ejemplo, los cuadernos después de la muerte de mi papá ya no buscaba que se me dañaran tanto, claro, ¿sabes? Ya buscaba que el cuaderno de 100 hojas terminara por lo menos con 60 y ya no le quitaba tantas, ¿sabes? Cosas que vas cambiando y sí, si se llama madurez, digamos que es, vas viendo dónde te va poniendo la vida. Te vas dando cuenta, ¿no? Como bien lo dices, procurar ya cuidar más las cosas. ¿Sentiste algún golpe del lado económico? Claro, claro. Mi papá, aunque mi mami no haya dejado de trabajar nunca, lo cual se lo agradezco porque si no creo que hubiera resultado de otra forma nuestra realidad como sus hijos si ella no hubiera hecho lo que ella por convicción hacía. Pero, por ejemplo, económicamente sí, desde los cuadernos, desde el hecho de que a mí me gustaba en los recreos llevarme a todos mis amigos a la casa y entonces abría el refrigerador y todos son bienvenidos porque esa es otra. El ser un pueblo tan chiquito, claro, sales al recreo y te vas a caminar todas las casas, no sales. Ahora tienen patio. Sí, yo no crecí ahí con patio. Ahora salías y te ibas a la casa del uno y luego te ibas a la casa del otro. Y a mí me ha encantado siempre recibir a la gente en mi casa desde niña. Y nunca, otra vez, nunca me dijeron que no compartiera lo que en mi casa había para compartir. Entonces yo amaba salir al recreo y irme con mis amigos a la casa y ese tipo de cosas en automático cambia. Pero, por ejemplo, en el factor económico, sí es verdad que no teníamos la misma realidad que cuando estaba mi padre, las cosas cambiaron total y porque además todo fue de repente, sí, fue muy, muy rápido. Entonces, habían realidades como los concursos de belleza que son una inversión y hay que ponerle dinero en diferentes momentos. Yo lo hablaba con mi tía hace unos días y le digo, tía, la verdad es que yo no recuerdo, por mi cabeza nunca pasaba de dónde lo van a sacar. Yo solo decía que yo quería participar. Entonces me acuerdo que me decía, Zuli, no, por favor, yo, mami, ya estoy inscrita en el siguiente. Ahí es cuando, antes de que se me pase, aquí en México hay una etapa que bien, o sea, para las mujeres para muchas mujeres es muy importante, que es la fiesta de 15 años. No sé en Ecuador cómo se viva. Es lo mismo. Acabo de vivir la de mis sobrinas. ¿Y tuviste tu fiesta? No, yo ya no quise fiesta. Yo para ese momento ya había decidido que no quería fiesta. Pero a raíz de que no, fue tu papá. Desde antes. Sí, desde antes había dicho que me quería ir de viaje. Desde antes le había pedido que me quería ir de vacaciones a Guayaquil, que era es de las ciudades más grandes del país, pero para nosotros allá en el campo Guayaquil era lo máximo. Entonces yo me quería ir a Guayaquil de vacaciones. Y no precisamente por la muerte de mi papá, no quise la fiesta de 15, sino porque yo había desde antes pensado que me quería ir de viaje. Guayaquil, pero también está Quito. Como bien dices, te toca de repente decir, me voy a perseguir mi sueño, ya estuve acá, ya gané todos los concursos habidos y por haber, quiero algo más. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te da la primera oportunidad? ¿Cómo te inscribes? ¿A quién llamaste? ¿Te plantaste y dijiste voy por el nacional? ¿Cómo fue? Llegar a Quito. Yo siempre estuve entre estas dos ciudades importantes de Ecuador más tiempo en Quito, porque queda mucho más cerca de San Lorenzo, está más cerca de la familia.
Y cuando llegué a Quito, a la primera persona que busqué, porque además ya lo había conocido en el concurso provincial. Ujú. Aquí son por estados, Sí. allá es por provincia. Entonces San Lorenzo es el cantón y Esmeraldas es la provincia. Entonces, claro que ya había hecho el de mi pueblo, Santa Ujú. Rita, ya había hecho el de San Lorenzo y ahora quería ir al de Claro. Esmeraldas, provincia. Y allí conocí a Belara. Abel Lara es un diseñador esmeraldeño ecuatoriano que la verdad siempre le digo que para mi corazón siempre será como mi padre. Lo conozco desde ese entonces, desde que tenía 14, 16 años aprox, y nunca me dejó sola. Entonces, hasta la fecha es de mis mejores amigos, de la gente a la que le tengo muchísimo agradecimiento. También creo que dentro de esta Zulia aventurera he sido una mujer con mucha suerte y me he encontrado con personas muy valiosas que han sido muy significativas en diferentes etapas y a las cuales siempre les tendré un agradecimiento infinito porque creo que todas las personas tienen un momento distinto y Ujú. yo no estaría sentada ahora aquí contigo sin esas personas Claro. que me ayudaron a cumplir ese sueño. Yo antes de pensar a niveles internacionales, claro que pasas por muchos retos, por muchos no, por mucha gente que quiere convencerte de que no es el momento. No todos creen que eres linda, entonces no es el momento. Hay un tema racial que yo lo he vivido desde siempre que no me ha detenido, pero sí ha habido mucha gente que ha querido pensar que por ser una mujer negra eso hace que no quiera sentirme igual que las demás o desear igual que las demás. Yo me acuerdo perfecto que en Miss Ecuador un día me preguntaron, Zuli, ¿a qué princesa de Disney te pareces? Y le dije, no, no me parezco a ninguna. Y me dice, ¿cómo? ¿No te pareces? No, pues no, no me parezco ni a Rapunzel, ni a Cenicienta. Pero tal vez a Triana sí me parezco, que es esta de esta historia de la princesa y el Eso. sapo, pero mejor aún, me considero mi propia princesa, mi forma, con mis errores, con mis defectos, con mis virtudes. Y nunca me voy a olvidar la cara de ese periodista cuando le dije, pues no, no me parezco a ninguna. Ujú. Debió pensar qué arrogante esta niña, cómo va a decir eso, pero era lo que yo pensaba de mi corazón, así me nacía. Vienes precisamente de la provincia o de más local, los certámenes más locales con un apoyo familiar impresionante. Y justo te iba a preguntar eso, porque llegar a la ciudad, y ahorita abundaremos un poco más, al yo checar de quién estabas rodeada en los certámenes, la mayoría eran mujeres blancas. ¿Cómo fue para ti romper esos paradigmas y decir, quítense que ahí les voy? ¿A qué te enfrentaste? Uf, Sobre todo el racismo, pero ¿a qué más? que existe y fíjate que justo en la industria de los concursos de belleza y luego en el modelaje, para un desfile de modas, un diseñador siempre quiere tener una modelo negra como parte Ujú, de su grupo de modelo, como un must ujú, dentro ujú. de la pasarela. Y ese tipo de cosas las aprendí después, viéndolas en la práctica, viendo que tenía un color de piel y unas facciones que me hacían diferente. Y me tocó darme con muchas realidades que espero nos dé tiempo y te las puedo contar. Pero, por ejemplo, el hecho de ser negra, cuando me dicen te vas a vivir a Sudáfrica, te juro que mi reacción con el agente de la agencia de modelaje en ese momento fue, ¿qué voy a ir a hacer a En Sudáfrica? Sudáfrica. Hay un Ujú. montón de mujeres negras. Pero ¿qué crees? Llegué a Sudáfrica y ha sido de los lugares donde más trabajé en mi vida. No paré de trabajar y ahí me di cuenta que sí era una mujer negra, pero yo era una mujer negra latina en el otro lado del mundo. Entonces, ese era mi diferenciador. Y dentro de los certámenes que me preguntaba si todas estas mujeres bellas, que muchas son mis grandes amigas, creo que aprendí desde muy temprano y es parte de mi ideología de vida, es lo que creo, que todos podemos aprender de algo, algo de alguien, que no tenemos que ser iguales, que somos perfectamente diferentes
y que en la medida en la que nosotros aprendemos a amar esa diferencia, enseñamos a los demás a amarla. Entonces yo no te voy a decir que no me han dicho más de una vez que no porque creen que soy negra, porque no soy lo suficientemente flaca, porque en la industria del modelaje de repente te mandan a adelgazar todo el tiempo, entonces los trastornos alimenticios están a la orden del día. Esa es la realidad de esa industria que yo elegí. Entonces, estos estigmas que aún existen, creo que solo se pueden ir rompiendo en la medida en la que nosotros queramos hacer esto, dejar nuestras propias huellas de éxito y no estar pendiente de cosas que no podemos cambiar. ¿Tú tuviste algún trastorno de la alimentación? No, afortunadamente, y esto fue porque con lo que vi dentro de la misma industria de los concursos del modelaje, llegó un momento en el que me volví fan de ser la parte healthy. Entonces, si no tengo la medida que la agencia necesita, significa que no puedo hacer ese trabajo, pero no significa que no puedo seguir modelando. Afortunadamente, justamente dentro del modelaje hay muchísimas gamas, hay una área comercial, hay una área high fashion, entonces si no estás en la talla para estar en la industria de las pasarelas, busca una industria que funcione para ti en ese momento. Entonces no llegué a los trastornos justamente por entender y por venir. Además, acuérdate que yo empiezo en los concursos de belleza y luego voy a la vida de modelo. Entonces, una Miss y una modelo son dos mujeres totalmente diferentes. Yo, el haber tenido la oportunidad de disfrutar y vivir esos dos mundos es algo que jamás me cansaré de agradecerlo, porque son hasta tratos diferentes. O sea, he ido a lugares como Miss y luego he llegado como Zully Castillo modelo y mira, no te reciben igual. No. Escuchaba una entrevista de Jacqueline Bracamontes que en uno de los certámenes locales cuando estaba en Guadalajara, creo que todavía no era Nuestra Belleza, había rivalidad, había egos, había envidias, había muchas cosas. En el 3-2 para salir al escenario le esconden los zapatos. O sea, un sinfín de, como te digo, egos, envidias. Zully Castillo, ¿a qué se enfrentó en los certámenes de belleza? Son reales. Además, acuérdate que es un momento de entrada. Tengo que empezar diciéndote que siempre he reconocido que en los concursos de belleza están las mujeres más valientes de un país. Son esas que deciden, a pesar de las circunstancias, exponerse y permitir que muchas personas con conocimiento o sin él hablen sobre cosas que conocen a veces y a veces no, pero son esas mujeres que tienen la valentía de decidir, me voy a subir al escenario pese a todo lo que mucha gente va a decir de mí. Claro. Y no es precisamente el jurado calificador final. ¿Qué implica esto? Que hay de todo tipo de concursantes y esa historia como la de Jackie son reales. De hecho, no falta la que te empuja mientras vas en la pasarela, no falta la que te pisa el vestido. ¿Qué hizo Zully? Me tuve que inventar mis propios trucos en la medida que iba también entendiendo que quería estar ahí. Y, por ejemplo, mi vestido de Miss Ecuador me lo hizo Abel Lara, este diseñador esmeraldeño. Un vestido de ensueño que lo pensamos por años, porque a él también le tocó estarme deteniendo para cuando quería entrar a Miss Ecuador hasta que estuve lista y me dijo, Zully, ahora vas. Y este vestido era toda una transparencia hasta acá con un collar que caía. Entonces, era un vestido muy delicado. Era un vestido hecho sobre mi piel, en la forma de mi cuerpo, con pedrerías donde debía llevarlas. Entonces, era un vestido muy delicado. Me acuerdo perfecto que salí de la prueba de vestuario en Miss Ecuador y me dijo, a ver, tu vestido ya está listo, lo vas a guardar. Lo guardé, lo metí en una maleta y le puse llaves. En Ecuador hacemos algo que se llama la Ruta de la Belleza, que dura como 2 meses. Y estamos todas juntas conociendo el país, yendo a diferentes ciudades. Todo el mundo me preguntaba, ¿qué hay en esa maleta? ¿Qué hay en esa? Nadie
supo nunca que era mi vestido de la gala final, que yo ya lo tenía meses antes porque este diseñador, Avelara, me lo había preparado con mucha antelación porque pues era el momento de mi vida. O sea, imagínate que el peinado que yo me hice en la gala de Miss Ecuador, lo pensé para ese vestido. O sea, me peiné en la noche para ese vestido. Estaba lista para ese momento de mi vida. ¿Y hubo algún momento, algo que te hicieran, que te... Te tienes que prevenir. O sea, básicamente lo que te quiero decir con esto es que siempre tienes que tomar tus propias precauciones. Yo no tuve un accidente con mi vestido, que era una malla que pudo haber terminado rota en 2, 3, 1, con alguien solo rozándome así, y me hubiera quedado sin vestido para Claro. la gala final. Pero como aquí te dijo, este tipo de cosas sí pasan dentro de los concursos, entonces yo me previne guardándolo por meses. Luego en Polonia, me acuerdo perfecto que en el Miss Supranational éramos 20 finalistas y claramente no sabíamos quiénes iban a ser esas 20 finalistas de 79 países. Claro. Entonces, yo tenía mi bandera ecuatoriana en algún lado, pero días antes yo ya había escuchado a la de Gabón buscar su bandera como un pájaro loco. La había sacado en algún momento y alguna seguro se la escondió a propósito para hacerle pasar un mal Claro. rato. Entonces no tenía su bandera. Dije, voy a guardar la mía. Y yo la voy a usar en la final cuando clasifique, porque yo estaba segurísima que iba a clasificar. Y eso hice, guardé mi bandera en un lugar seguro. Entonces ahí me tienes, Raúl, cuando ya clasifiqué corriendo todo el camerino, cruzándomelo de lado a lado para ir por mi bandera. Pero justo para evitarme ese mal momento, que la verdad ahí sí tengo que reconocer que con los años el colmillo uno lo va aprendiendo y vas entendiendo que ese tipo de situaciones te las puede prevenir. No te puedes prevenir el empujón, no te puedes prevenir a la envidiosa, no te puedes prevenir a la que se la va a pasar mal e intenta que todas las demás se lo pasen mal. Y también con el tiempo aprendes a entender que es un momento único de la vida. O sea, creo que vivimos, y se nos olvida eso, que vivimos cosas que solo nosotras en ese momento podremos vivir. Por siempre seré la Miss Supranational Ecuador 2012. Es lo que te iba a preguntar, porque bien lo dijiste, o sea, siendo mujer, te enfrentas a un escrutinio público y de los jueces, porque te critican todo, o sea, el cuerpo, pero lo que vas a responder, y pero... todos también. ¿Cómo lo ves desde este lado ahorita? Todo este ambiente, porque muchos dicen, o muchas feministas lo ven mal, no están de acuerdo, otros sí dicen, no, pues es que es enaltecer la belleza femenina y tal. ¿Cómo lo ves ahorita en esta época en la que estamos? Estoy lista para que me linchen. Feministas, mujeres, jamás dejaré de amar este género que me da tanta seguridad. Yo creo que si volviera a nacer, volvería a nacer mujer porque es algo que se siente especial, esta oportunidad de poder sentirte conectada con la vida, de ser mujer, simplemente mujer. Ahora, respecto a los concursos de belleza, yo sí considero que es una decisión personal, que no es algo a lo que nadie nos obliga a participar y que yo personalmente desde muy niña siempre quise estar ahí. ¿Sabes qué analogía he hecho con los años, Raúl? Y estoy segura que mucha gente no me va a dejar mentir. Y es que todos en algún momento, tanto hombres como mujeres, hemos buscado ser la reina de nuestra casa. Claro. Hasta la reina del gato, si quieres, ¿sabes? Ser la reina de algo, de mi esposo, de algo. Entonces, para las chicas que competimos en este concurso, es verdad que hay mucha traumada ahí que la meten ahí a la fuerza y hay mucha chica que de repente termina compitiendo o estando en un concurso de belleza porque alguien le dijo que es una chica súper linda y que tiene todas las cualidades y que es una mujer 360, entonces se meten a vivir una experiencia para la que no están listas y terminan traumatizadas. Esa es mi realidad, como yo lo viví, y esto nadie me lo puede contar porque es algo que yo he sentido con los años. Entonces,
Creo que el ser feministas está bien, que las mujeres tenemos ahorita una oportunidad de cambiar muchas realidades dentro del ambiente masculino que no nos han favorecido, y es una oportunidad que no vamos a dejar ir. Estoy en un show donde estamos 3 mujeres con diferentes personalidades. En Café con Canela está Luz Blanchet, Zuli Castillo, Natalia Valenzuela, y las 3 somos mujeres totalmente distintas, y lo que nos gusta de nuestro show es justamente poder tener la libertad de expresarnos como mujeres femeninas que sienten diferentes emociones y estamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Entonces, siempre defenderé a las chicas que deciden estar en un concurso de belleza y tienen el valor de decidir exponerse y estar en la vista de todo el mundo. Creo que eso requiere muchísimo valor. Y solo diría que tienen que elegir estar por las razones correctas. Esta idea de que alguien más te convenza de estar en un concurso porque cree que tienes las condiciones está mal. Si esta chica, como yo en su momento, te digo, vengo de un papá donde yo me sentía invencible, entonces yo sí quería ser la reina de mi papá. Yo quería ser la reina de mi papá, yo quería ser la reina de mi casa y sigo siendo la reina de mi pueblo. Quería ser hasta la reina de mi pueblo. Entonces creo que esa idea de pensar que estamos expuestas porque nos ponemos un traje de baño o porque hay un jurado que tiene que elegir, por algo es justamente una competencia. Yo de niña, con todos estos temas familiares, se me dio un soplo al corazón y tenía ahí un tema en el corazón. Y me acuerdo perfecto que un día estaba con un cardiólogo y me dice: Zuli, ¿por qué cuando estás en el escenario no te pasa nada? Solo me pasaba cuando pasaba alguna otra situación más triste, pero en el escenario yo era tan feliz que jamás tuve ninguna situación cardíaca. ¿Qué significa esto para mí? Que mi cabeza y mi mente se preparaban para estar ahí, y también decirle a las chicas que están pensando en concursar en algún momento, y a las mamás, que es un momento único de la vida y que sin duda alguna vale la pena vivirlo. Yo soy enemiga de esta idea y de estas personalidades que después de una situación traumática o de una situación como estas tienen la dureza de decirle a los demás que no la vivan. Creo que son experiencias únicas, muy personales, y que vale la pena vivirlos con los cuidados necesarios. Yo creo que ahorita también el mundo tan globalizado nos hace pensar en que todo lo que podamos hacer lo podemos lograr porque estamos a una llamada del mundo. Y llega también, ahorita decías, todo el aparato que hay detrás de los certámenes, y llegas a Polonia. Sí. ¿Polonia crees que te abrió todas las puertas para seguir avanzando en tu carrera? Mira, ¿Fue sí. cuarto o quinto lugar? Quinto. Bueno, cuarto. Cuarto, primera finalista internacional. Además, ¿sabes qué? Fui la única latina de ese año. Me quedé en medio de 2 europeas y 2 asiáticas: Tailandia, Filipinas, Czech Republic, Ecuador. Éramos los países finalistas y se me escapa uno. Éramos 5. El momento de mi vida, o sea, empezó un poquito antes porque, como te dije, Miss Ecuador, el peinado que usé, el vestido que usé fue vestido que pensamos durante mucho tiempo. Entonces, terminó primera finalista y me mandan a Polonia. Dije, perfecto. ¿Sabes cuál fue mi siguiente pregunta? ¿Cuántas maletas me voy a llevar? Espérame, antes de ir a esas maletas, porque bien dices, antes fue el nacional. El nacional. Todo el mundo te preguntaba por la maleta, ¿qué llevabas? ¿Qué llevaba? Cuando lo sacas y te lo enfundas, ¿qué reacción? ¿Cómo te acuerdas ya salir enfundada en el vestido para ganar? Mira, me acuerdo perfecto la cara de María del Carmen, la directora de Miss Ecuador, que además siempre se sentaba en aquel entonces frente al escenario junto a su esposo, señor Fernando. Y entre los dos me acuerdo perfecto que ella solo hacía la cabeza así, porque antes ya había habido un momento.
En una de las pruebas de vestuario, cuando María del Carmen vio mi vestido, no paraba de gritar, está loca, está loca. Y yo estaba así parada, decía, esta Eso señora. está loca. Y era porque para el 2012, que era ese momento, las transparencias no tenían la fuerza que tienen ahora. Era otro momento de las transparencias. Entonces, para ella yo estaba yucha, se dice en Ecuador. Yucha Yucha. es desnuda Desnuda. en quichua. Y, pero lo que ella no supo en ese momento es que mi vestido no estaba completo para mostrárselo a ella. Mi diseñadora, Bella, había decidido que las piezas finales se las iba a poner días antes de la competencia. Entonces, todo lo que ella vio era una transparencia que dijo, no hay manera que salga con eso. Y claro, cuando ya ve en el escenario cómo queda el vestido finalmente, con el peinado, un collar que subía hasta acá, pero que caía toda mi espalda, una cosa para el 2012 era la locura. Vestido del cual se hicieron réplicas alrededor de los concursos de belleza por años. Vi mi vestido siendo una réplica de la réplica de la réplica. Y María del Carmen, para cuando me vio, su reacción fue de no, pero su esposo le dice al lado, es impresionante. Terminé ganando el mejor vestido de la gala. Y bueno, Zuli, el vestido causó sensación, se hicieron réplicas de la réplica, todo el mundo quería ser Zuli Castillo, pero Zuli Castillo nada más hay una. Esa soy yo. Te vas a Polonia y allá, ¿qué vestido usaste? ¿Cómo llegas? Mejor preparada, me imagino, a Polonia. Bueno, estaba fresca aún de la competencia nacional porque fue en marzo, me acuerdo perfecto, el Miss Ecuador y me tocó irme a Polonia como en agosto, septiembre de ese mismo año. Fueron meses después. ¿Y qué pasó cuando me dijeron que me iba para Polonia? Pues dije, me voy a Europa. Yo no conocía Europa, entonces dije, es el momento de mi vida. Me voy a Europa a conocer chicas de todo el mundo. Y dentro de la organización Miss Ecuador había todo un equipo que te ayudaba a armar el vestuario y a toda la preparación. Entonces, fue muy, muy emocionante el vivir, el estar sintiendo que iba a un continente que no conocía y saber que estaba disfrutando lo que estaba pasando. O sea, creo que siempre me lo he disfrutado. Todo. De Polonia, ¿qué ocurre? Porque se empiezan a abrir puertas. Sí, en Polonia, luego de una competencia, estuvimos en Polonia como 4 semanas aproximadamente. Nos llevan a diferentes ciudades dentro de Polonia para conocer el país, la cultura. Entonces, dentro de estas paradas, hubo una parada para mí en la Embajada de Ecuador en Polonia. Entonces llegaron todos los ecuatorianos polacos a mi gala final. Entonces esa gala, por eso lo que te decía de la bandera, para mí fue tan significativo porque en el 2012 el internet no era lo que es hoy. Entonces, en los horarios, cuando allá en Polonia, porque además el Miss Supranational se ve en toda Europa y es un show de televisión, entonces lo ven en vivo en toda Europa. Entonces era un horario diferente acá, ya era la noche, aquí era la mañana, entonces la gente tenía que verlo por internet, conectarse, era toda una logística distinta, entonces lo significativo era tener algo que me conectara con mi gente ecuatoriana y esa nunca falla la bandera. Y los ecuatorianos de la embajada estuvieron allí, incluyendo al embajador, me acompañaron. Cuando salí al escenario y ver a todo, porque claro, en Ecuador, en Miss Ecuador, allí sí tuve a toda la familia completa, Esmeraldas, San Lorenzo se volcó, porque además fui la primera sanlorenseña en estar en el concurso nacional del país. Entonces, todo San Lorenzo estuvo allá. Me acuerdo que mis primos mandaron buses y eso eran buses y había mucha gente en Ecuador. Pero que esto estuviera pasando en Polonia era como, porque no vino mi madre, no vino nadie de la organización, quienes me acompañaron fueron la gente de la embajada que me encontré en Polonia. Yo andaba ya sola. Y con ellos allí sentí ese cobijo de casa, entonces sí o sí volví.
por mi bandera en ese momento. Y sí, Polonia, no solo el hecho de clasificar, porque como te digo, clasifiqué, fui top 5 y dentro de las 5 finalistas tener la distinción como latina con los años y desde aquel momento he aprendido a darle la importancia que tienen en el momento en el que las cosas están pasando. Claro que para mí fue muy especial ese momento y siempre se quedará en mi corazón porque me estaba viendo dentro de un sinnúmero de bellezas posibles divinas, porque esa es otra cosa. Siempre he querido que en los concursos de belleza una de las cosas más bonitas que podemos hacer es entender que cada una tiene algo diferente Claro, que claro. aportar. Entonces yo veía a las checas, por ejemplo, la checa fue una de las Ujú. finalistas divina, espectacular, pero somos un tipo de belleza diferente. Diferente. Ves a la asiática, ves a la tailandesa, a la filipina, y todas son mujeres con un tipo de belleza distinta. En la Ujú, medida, ujú, mujeres, que aprendamos a ver esa diferencia como una ventaja para ser más nosotras, muchas cosas van a cambiar. claro. Sí, Me quedo justo con esa parte que dices, porque muchas veces ni siquiera, o sea, hombres o mujeres, sí. no aprendemos a sacarnos provecho de nuestros talentos o de nuestras habilidades. Entonces creo que es un momento clave para aceptarnos como somos, sacar provecho de lo que tenemos y mostrárselo al mundo, literal. Sí, Oye, te quería preguntar algo. dígame. Veo y de repente eres el top 5 y, y de repente veo a todas las demás ecuatorianas que han estado después de ti y no hay una afro. ¿A qué se Ah. lo atribuyes? Esa es una. Y la segunda, les enseñan, hay un curso donde les enseñan a pararse después de la pasarela y gritar, Ecuador. ¿Les enseñan eso? Tengo esas dos dudas. Oye, a ver, número uno, voy a empezar de atrás para Sí. adelante. Este sentimiento de gritar el nombre de tu país en una competencia internacional son de esas cosas que me gustaría que no solo las feministas, sino las mujeres en general entendiéramos, que es una sensación, que es un sentimiento que no te lo cambia Nadie. nada en este mundo. O Ujú. sea, en ese momento, estando ahí, yo ya no era Zully, era Ecuador. Y ese sentimiento, esa sensación es la que te hace gritar con ese fervor de decir el nombre de tu país. Y sí, lo ensayé muchas veces. Ecuador. Ecuador. Había que ensayarlo, pero no como una clase. Creo que va más asociado hacia ese momento en el que Claro, puedes decir el nombre de tu país. O sea, claro. va más asociado hacia allí. ¿Y por qué no hubieron otras negras después de mí en el Miss Supranational? Mira, yo no voy a decir el año, pero hubo un Miss Ecuador antes que el mío y yo nunca olvidé ese momento de mi vida porque yo estaba en mi casa viendo la televisión y estaba viendo a una mujer negra ecuatoriana ganar el concurso nacional y literal, cada vez que te digo que a veces no me gusta decirlo, pero tengo un instinto de... Y dije, esta chica va a marcar el destino de todas las demás negras que queramos estar en Miss Ecuador. Repito, creo que cada uno tenemos la habilidad y la posibilidad de construir y Ujú. crear nuestra propia historia, nuestra propia manera y nuestras propias reglas. Creo que en Ecuador en particular también podría pensar que existe aún un tema de racismo y no es porque no haya mujeres negras que lo han hecho espectacular, no porque no hayan mujeres indígenas también Ujú. que lo hagan hermoso. Es solo por el hecho de que justo la belleza también es subjetiva y justamente para ir a una competencia como esta, yo pensaría que una organización, Claro. más que fijarse en el color de piel de esta chica, deberían pensar si esta chica tiene o no las condiciones para estar. Claro. Es decir, que si me dices que después de mí no ha habido una chica negra con las condiciones y características para hacerlo, eso responde Claro, para la mí pregunta. la pregunta.
pero que sea por un tema de que no quieran arriesgar a mandar a una chica con unas condiciones de una que ya les calificó, me parecería absurdo y tonto. Claro, claro. Porque aparte el color de piel no se puede cambiar. No. Y en un medio donde hay muchas cirugías, muchos arreglitos estéticos, el color de piel no lo pueden cambiar. Mira, y ha habido cada loca que ha intentado cada cosa y hay historia. ¿Te tocó esa parte de que necesitas, ¿por qué no te pones más aquí, más allá, quítate aquí? Obvio. Y te digo, más en el 2010, 11, 12, que yo estaba queriendo empezar a meterme a mi ¿Lo hiciste? Claro. ¿Algún arreglito? Claro, Okay. claro. ¿Por ti o porque te viste forzada a? Hace poco vi una entrevista a una actriz de Televisa que decía que le habían mandado cambiar la nariz y ella había decidido y te mando a cambiar no sé qué otra parte. No porque fuera exigido para mí, pero justamente te decía hace un momento, es una competencia. Entonces no hay nada más real y cierto que estás compitiendo junto a muchas realidades, ¿sí? Entonces, sí hay este tipo de procedimientos como las cirugías estéticas para mejorar partes de tu cuerpo que no te gusta, creo que está bien. Donde ya no está padre es donde te metan una dismorfia, donde se convierta en algo obligatorio y te hagan creer que como eres, no eres lo suficientemente linda. Que yo sí viví y que decidí no aceptar. Por ejemplo, el hecho de, en aquel entonces se manejaba mucho para las mujeres negras esta idea de ponerte pues, ojos claros y las extensiones súper rubias. Y para mi cabeza lo único que pasaba era ya suficiente con tener que hacerme las uñas, tener que ponerme las pestañas, ya suéltenme, ya déjenme en paz. Entonces, afortunadamente, Abel Lara, este diseñador que se convirtió para mí en mi diseñador, mi asesor, mi amigo, me llevó y me convenció de esta idea. Otra clásica era la nariz. Todas se operaban la nariz como mujeres negras. No me iba a operar yo mi nariz. Y segundo, no quería usar lentes de contacto porque no tenía los ojos verdes, no tenía los ojos azules, pero los míos me gustaban bastante y además me fastidiaban esos ojos. Entonces no quería llevarlos y afortunadamente nunca se me obligó. Las cosas que sí necesitaba, como ponerme mis extensiones, arreglarte los dientes, cosas que necesitas dar luz, me las hice todas justamente porque la competencia es compitiendo. Entonces yo no podía llegar a buscar una competencia paralela sintiéndome en desventaja con las demás en cosas que sí podía mejorar si yo no me estaba sintiendo cómoda con ello. Sí, como bien te decía, ¿no? Resaltar un poquito la belleza. Oye, y ya luego les contaré, pero a mí me gusta ser una mujer muy frontal. Entonces, por ejemplo, el único cambio que me hice durante mi secuar fue un aumento mamario. Era un niño. Entonces, claro que no iba a competir igual con las otras siendo un niño y mi apodo en el colegio era varón sin pepa. Entonces, imagina, no había manera que siendo un hombrecito, como me decían desde la escuela, que no me traumatizó, pero sí era un hombrecito, ¿sabes? No había de dónde agarrar bien el vestido. Entonces dije, hay que competir y hay que ajustarlo aquí. Y he sido la mujer más feliz de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y es ahí donde, por experiencia propia, considero que cada uno tiene la libertad de hacer con su cuerpo esos cambios que sí se pueden hacer y que no solo van a ayudar a tu autoestima, sino que van a hacer que dentro de una situación como una competencia no te sientas en desventaja. Claro. ¿Cómo ves ahora con toda la polémica que hubo el año pasado el desempeño de Fátima Bosch? Block. Ahora sí caí como Condorito. ¿Sabes quién es Condorito? Sí, claro. Ay, amaba Condorito. Buena caricatura. Complicadillo, ¿eh? Muy complicado porque justo el personaje con el que Fátima tuvo estas circunstancias en Tailandia me invitó a un concurso internacional llamado Miss Grand International en Tailandia. Fui la primera Miss Ecuador Grand International en
cuando se inició este concurso. Antes no existía y ellos me invitan después de haber terminado como finalista en el Miss Supernational. Entonces voy invitada directamente justo por este personaje. Entonces a Nahual lo conozco de cerca porque me invitaron como organización. Creo personalmente que es alguien muy apasionado de los concursos de belleza y nadie me lo está contando otra vez. Me consta, competí para él, estuve en su concurso, clasifiqué en su concurso, fui top 20 dentro del Miss Grand International. Y el hecho de que Fátima haya alzado la voz como mujer para decir no me faltes el respeto, creo que eso siempre se lo aplaudiremos todas, porque eso es lo que debemos hacer. Poner estos límites en círculos donde se pensaría que no está permitido. En algún momento hablaba con una amiga y me decía, Zuli, yo tal vez en algún otro momento de la vida no me hubiera parado. Yo la verdad es que conociendo mi personalidad rebelde, soy una mujer negra, entonces traigo por herencia muchas cosas de rebeldía y cosas de injusticias que no las puedo sentir ni tener cerca y afortunadamente ya la esclavitud se acabó, entonces soy una negra libre y como una negra libre tomo mis propias decisiones y creo que hubiera reaccionado de acuerdo a cómo hubiera sentido el calor de ese momento. Ahora, lo que también creo que está exponencial es el odio a través de las redes sociales. Yo cuando iba a estos concursos o a Polonia o a Tailandia, en aquel entonces lo que existían eran los famosos blogs. Entonces en los blogs donde la gente se metía y te decía de todo y te despotencaba y yo me acuerdo perfecto que yo le decía a mis amigas, pero no te metas. O sea, y no estábamos viendo el momento que hoy se vive en las redes sociales, que es automático. Entonces sí, siempre como reina de belleza rescataré el hecho de que ella haya alzado la voz. Creo que ya luego la parte política, social, cultural, se salió un poquito de contexto y como ella lo ha dicho en muchas ocasiones, eso no es lo que hace una Miss. Creo que está dando una cachetada con guante blanco, enfocándose a hacer lo que está supuesta a hacer, porque eso es lo que hace una Miss, enfocarse en sus actividades. Si me preguntas cuál es la diferencia entre una Miss y una reina de una ciudad, es que la reina tiene esta localidad de enfocarse a las cosas que pasan dentro de su ciudad, pero una Miss es más global y ella a nivel global lo está haciendo excelente. Entonces, sé que alzar la voz, hay que aprender a poner límites más allá del contexto y de quién se trata. Solo también creo que todo tiene una forma y que más allá de la viralidad que también se busca en muchos contextos, es importante decir la verdad. Entonces creo que ella lo dijo tal y como lo sintió y se lo aplaudiremos siempre. Al principio de la charla empezamos diciendo que Chabela Vargas decía que los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Y la amamos. ¿Cómo llega a México? Más bien, ¿cómo llegas a México? ¿Cómo surge esta oportunidad y qué te hace decidir quedarte, echar raíz en este país? No, y además nacionalizarme, porque ya estoy nacionalizada, soy mexicana y creo que le aprendí bien a Chabela. Decidí quedarme aquí de esas historias en las que me dijeron en algún momento, Zuli, vamos a México. Y dije, no hay manera que me vaya para México. Zuli, deberías probar México. Dije, bueno, me voy a ir 3 meses. 10, casi 11 años después, ha sido una de las mejores decisiones que tomé en mi vida porque me vine a México de Estados Unidos. Entonces, entre esta cercanía con Estados Unidos, el poder tener la facilidad de ir a Ecuador desde México, hizo a México para mí un lugar estratégico. Entonces, desde México, y lo volví mi base en estos años, ahora mismo estoy dedicada de lleno a la televisión, pero cuando llegué a México estaba dedicada de lleno al modelaje. Entonces, eso implicaba que tenía trabajos en México, tenía trabajos en Estados Unidos y trabajo donde llamara a la agencia. Claro. Así es la industria del modelaje. Y también al mismo tiempo poder tener esa estabilidad emocional, porque para mí la familia es crucial. Yo tengo que ir a casa todo el tiempo. No me preguntes
¿cuánto es el tiempo que más he tardado en ir a casa? Porque yo sí me puedo ir 3 veces, me voy 3, 4, 5, las que me pueda ir. Siempre he buscado estar cerca. Entonces, México se convierte en estratégico y además me da la oportunidad en la industria ya del modelaje, porque claro, los concursos de belleza llegaron un día en los que les dije, Claro, bye. bye, muy feliz, agradecida con cada etapa que disfruté, me dejaron memorias que se quedarán en mi vida, en mi corazón por siempre y que las escribiré en mis memorias porque son cosas que hicieron un antes y un después para mí. Soy una mujer formada en estos mundos que son muy distintos. Te decía que no es lo mismo estar en un concurso de belleza que estar de lleno en la industria del modelaje, donde sabes que tienes que trabajar y que al cliente tienes que darle todas las horas que requiere y que tiene que haber una buena relación entre la agencia, la modelo. Entonces, y justo ahí de esas enseñanzas de vida también vino inmersa dentro del modelaje, porque estando ya en México, me dicen que hay una oportunidad de irme a vivir a África y les dije, ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir a África? Decido irme a África, dije, guay, no, me voy a ver qué sucede. Y allá tienes a la sanlorenseña metida en la otra puntita del mundo, disfrutando del Table Mountain, del Lionhead. África es maravilloso. Sudáfrica, Cape Town, es increíble. Y para mí esa lección de entender que los límites están solo en nuestra cabeza y que ya para ese momento ya era la chica que había pasado por Miss Ecuador, ya era la chica que había estado en Polonia viviendo sus propias aventuras, pero aún así en ese momento cuando llegó ese nuevo reto a mi vida dije, pues a ver qué sucede. Y debo confesar que me gusta sorprenderme, entonces sí, me sorprendí gratamente y te digo, me fui para 3 meses y terminé quedándome 6 y luego volví. África se convirtió en mis lugares favoritos, me fui al Líbano. O sea, como que se dio este otro lado de la historia. Ya no viajaba que eso, no puedo verlo de otra forma como que el mundo del modelaje me llevó a conocer al mundo, ¿sabes? Todas las partes del mundo donde me fui después de los concursos de belleza fue por el modelaje. Entonces, México también te abrió las puertas a la actuación. sí. ¿Con qué te quedas? ¿La actuación, el modelaje, la comunicación, el estar frente a un proyecto como Café con Canela? Mira, soy una mujer de etapas, no te voy a elegir a una, porque en México, justamente cuando llego a México, una de mis grandes aspiraciones y cosas por hacer, ya siendo alguien iniciada en la licenciatura en periodismo en Ecuador, porque soy licenciada en comunicación, entonces, pero esta carrera la empecé en Ecuador. Ya nos saltamos esa parte, pero cuando le llamé a mi mami a decir que me iba a viajar el mundo y que ya no iba a estudiar, ese fue un momento también crítico. Pero ya estando en México, siempre fui de esta idea, porque además justo estaba en Estados Unidos, donde las chicas que competían en nuestra belleza latina venían a México con la intención de estudiar en el CEA. Entonces llego a México con una agencia de modelos y ya estando aquí, dije, es mi momento de entrar al CEA. Entonces ahí empiezo como a tomar, en el CEA yo estudié locución, estuve en la carrera de comunicación, no en la de actuación. Actuación me tomé algunos cursos ahí en Casa Azul, pero lo mío siempre ha sido la comunicación. Por eso al entrar al CEA, soy egresada del CEA, busqué estar en la parte de televisión, siempre no en actuación. Pero la expertise y esas cosas de la vida me han llevado a actuar. Entonces he estado ahí en algunos proyectos de actuación que han sido muy interesantes. El más significativo, Uno para Morir, ¿no? Con un ¿Y gran lo elegimos elenco. hoy? ¿Lo elegimos hoy o no? No hay que elegir a nadie para morir, pero siempre en los grupos hay uno para morir. Pero hoy no lo elijamos. Hoy no lo vamos a elegir. Pero, wow, Uno para Morir, cine.
Paramount. Entonces, guau, que mi corazón se estaba saliendo. Porque ya había hecho algunas cosas de actuación, había estado ahí en como dice el dicho, si quieres saber de la escuela, venía de la escuela. Y me hacen en 2022 Manolo Cardona, el casting. Él me hizo directamente el casting con su productora 1111 para esta película, que además era su primera película, fue su primera película como director. Entonces era un momento crucial porque es súper actorazo, que lo hemos visto en muchísimos proyectos, es colombiano, ahí vecino. Entonces hemos visto su trabajo desde hace tiempo. Y que me casté él directamente de entrada fue para mí ya un gol. Claro. Yo ya estaba ganando como la Belinda. Y ya una vez que estaba dentro del proyecto, para mí la sorpresa y el regalo es tener todo ese elenco detrás, pero empezando por él, otra vez. Manolo siendo el protagonista de la historia, porque es un actorazo, siendo el protagonista, pero este elenco que además, o sea, son unos maestros de la actuación que les aprendes impresionante. Y además, una de las cosas que siempre se quedará guardada en mi corazón es la diferencia entre cine y televisión. Yo soy una chica de televisión, me gusta la televisión desde siempre, pero el cine y esa forma de grabar, wow, me quedé impresionada. O sea, de entrada cuando llegábamos a las locaciones a grabar, yo vi esas cámaras así, ya sabes, aquí en tu ojo, pero con la toma súper amplia. Todo ese proceso para mí era como aguja en un pajar, muy, muy feliz. También está en la película Maribel Verdú, está Dagoberto, está Fernando Becerril, también tiene ahí un crédito. Y ¿qué momento esperé? El momento de llegar al estreno de la película, porque además ya sabes, grabas todo, se da todo, pero no sabes cómo ¿Cuándo? queda ni cuál es el resultado final, porque todo va a postproducción y todo esto, que es impresionante también cómo se hacen las películas Sí, ahora. claro. 3 semanas y ya está Vámonos. lista, siguiente, caliente. Entonces, estamos en la alfombra y te juro, o sea, ese ratito de poder ver mi nombre en la pantalla grande fue único. O sea, nadie me lo va a quitar. Pagaría por volverlo a vivir. Único. El elenco, el proyecto, la televisora. O sea, fue un proyecto actoral para el que para el cual me encantaría decirte que no lo estaba esperando porque siempre en nuestra carrera estamos esperando más claro. y más cosas grandes, pero que me llegó en el momento preciso y que además llegó para darme este amor por esta industria que tanto amo, ¿sabes? Diferentes aristas, que la comunicación, pero que el modelaje, pero que los concursos. Entonces, no me pongas a elegir uno porque podemos hacer lo que nos haga feliz en el Claro. momento en el que queramos hacerlo. Y ahorita te hace feliz. Café con canela. No, pero tienes que hacerlo así. Café con canela. Eso. Cuéntame, Wow. ¿cómo fue este cast? Padrísimo, porque es una mezcla diversa de mujeres. Cada una tiene su punto, ¿no? Que le da precisamente ese saborcito al café con canela. Su esencia del programa. Eder Hernández, la Mega Night de Café con Canela. ¿Sabes qué? Ahí te dije hace un momento, soy muy afortunada porque hay personas que llegan y marcan tu vida, a veces sin ellos darse cuenta de el cambio que están significando para tu vida. Y justamente es ese Eder y Canela TV. Yo había estado ya en proyectos en el Heraldo de México, en Imagen Televisión también, egresada de Televisa y de repente me llaman para este casting y a la primera persona que conozco es a Eder. Eder es quien me busca. Claro que no pude evitar preguntarle cómo había llegado a mí. Y me dijo, me pasó tu contacto, la chica, un amigo al que le digo a la chica, de cariño. Y me dice, pedí tu contacto porque vi tu trabajo en algún otro momento. Eso habla
de que la perseverancia, de que la paciencia da los frutos cuando Sí. menos te lo esperan. No sé en qué momento lo haya hecho, pero que me lo compartiera para mí fue muy especial porque sabía que iba a empezar un proyecto. Bueno, para ese momento no sabía si iba a haber proyectos, ¿cierto? Pero sabía que estaba con alguien que al igual que tú, ahorita que estoy teniendo esta entrevista, me doy cuenta que te interesaste en buscar Sí, esa claro. Zuli que sí Sí. soy y lo aprecio muchísimo. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Y con Eder dentro del proyecto también fue ese clic de que literal le digo, este es, o sea, nuestro proyecto es algo que todos aquí tenemos exactamente la misma, así nos hace Ujú. sentir, la misma responsabilidad de cuidarlo. Entonces, sé que de las tres que estamos en el show fui la primera a la que castearon, me hicieron varios castings, ahí estuve. Y ha sido un antes y un después, Café con Canela para Zuli Castillo, para mi vida, no solo por el equipo maravillosas de compañeras que hoy te puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que las puedo considerar mis amigas, Claro. que ya estamos en el punto donde el termómetro me lo tienen tan medido que ya sabemos para dónde y hasta dónde. Y que yo espero también en mi comunicación estar siendo con ellas eso, lo suficientemente receptivas para tener la comunicación que tenemos. Hay momentos en los que nos impresionamos nosotras Claro. porque ya hay esta comunicación no verbal que las tres sabemos lo que está pasando y nos morimos de risa y nos disfrutamos. Y así ha sido desde el día uno Uno. que empezamos en agosto del 2024. Hay una parte que escuchando varias entrevistas tuyas al respecto de Café con Canela, donde mencionabas, cada una tiene una parte, ¿no? Y decías, yo no soy mamá, pero voy a tener mi momento para yo opinar y Y, y ya se me había olvidado haciendo el casting, el recuento de las preguntas y todo esto. Se me había olvidado que hace muy poquito tiempo compartiste historias acerca de la maternidad. Cuéntame cómo va esto, cómo te decidiste, en qué proceso vas. Mira, tener a dos madres como son mis amigas, Luz y Natalia, dentro del show, claro que te mueve fibras y te vuelven, me ha vuelto de alguna forma más consciente porque tengo a mis sobrinas, pero por ejemplo mis sobrinas están en Ecuador. Ujú. Con ellas tengo una convivencia que las veo más que a mi familia, las veo todos los días. Entonces, como madres, toda mi admiración y yo, Zuli, como mujer, considero que justamente la maternidad es esos breaking down Ujú, momentos ujú. de la vida de una mujer donde se tienen que tomar decisiones y que a medida que he ido pudiendo ver el mundo, he entendido y aprendido que nadie va a tomar las decisiones por mí, que las tengo que tomar yo. Entonces, tengo 35, acabo de cumplir hace unos días en abril, y cuando cumplí 30 años, decidí que mi regalo iba a ser congelar mis óvulos. Congelar mis óvulos pensando en que la tecnología hoy nos ha abierto diferentes oportunidades y Ujú. que sí para la mujer es correcto pensar en esta idea de que sí hay un reloj biológico, en que sí el cuerpo cambia y que si nos podemos apoyar de Ujú. estas técnicas médicas, además acompañados por profesionales, me acompañé de fertilidad integral y el doctor que me tocó, el doctor Jairo, además colombiano, me hicieron sentir esa tranquilidad que yo esperaba sentir dentro del proceso. Es Claro. más, desde que empecé, decidí tomarlo en diferentes etapas y lo decidí así porque dije, no sé cómo me voy a sentir. No sé si voy a estar estresada, no sé qué voy a sentir, no sabía qué iba a sentir. Y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, respecto a la maternidad, lo que decidí fue eso, congelar mis óvulos, tener unos óvulos para si en algún momento de la vida las cosas se alinean, Ujú, que yo sé que así va a ser, ujú. yo pueda tener a estos Zuli caminando por ahí en algún momento. Sí, ya ahora te lo puedo decir con Claro. todas sus letras. Desde los 30 años traigo este anhelo, ahora a los 35 decido hacerlo y más que nunca estoy convencida que lo hice en el momento correcto, Correcto. ni antes ni después.
¿Cómo te ves en un futuro con esta maternidad, sola o acompañada? ¿Cómo es el corazón? Uf, wow. Esa es una pregunta tough, ¿eh? Esa está dura. Es más, hasta me voy a tomar un drink. ¿Cómo veo esa maternidad? Como alguien que creció sin su papá, me gustaría que fuera una maternidad acompañada porque sí veo la importancia de estos dos seres dentro de la vida de un niño, Ujú. tanto mamá como papá. Yo no lo tuve por situaciones de la vida, entonces aún con mayor responsabilidad entiendo la necesidad y la importancia que tiene esta imagen masculina dentro de la vida de un niño o de una persona. Que si quiero hacer reír a Dios y contarle mis planes, pues no me voy a adelantar tanto, pero a mí me gustaría estar acompañada, poder crear una familia, poder darle a ese niño ese núcleo familiar, Ujú. porque claro, para mi mami también esta parte del núcleo familiar le llevó su tiempo. Una mujer que se queda con 4 hijos, pues no quiere estar metiendo a Claro. cualquier hombre a su casa. Ujú. Ya con los años, ya mi madre decidió hacer su vida, pero en los primeros años no, porque estaba más preocupada de cuidar a esos niños. Entonces, por ejemplo, vivido, me gustaría poder darle a ese o a esos niños una vida diferente. Claro, sí, porque como bien dices, al tener este contexto familiar, sí sería muy importante como darle esta oportunidad de tener a los dos, pero como bien dices, cuéntale tus planes a Dios Ay, no, para mira, que se ríe, déjenme pero tocar tocar madera. madera para que todo salga bien. Zuli, estamos ya en la parte final de esta charla, que bueno, yo creo que va a haber parte 2 porque hay mucho Dios, qué de qué delicia. hablar. Este proyecto se llama Huellas de Éxito. Para ti, ¿qué consideras como éxito? Wow. El éxito es cuando me ponen a elegir entre la suerte y el éxito, yo prefiero desearte éxito, porque la suerte suena a algo muy relativo. El éxito suena a algo que decides querer lograr, Ujú. no es algo que te pasa por sorpresa. El éxito es un cúmulo de muchos momentos y además creo que todos le podemos dar una definición distinta. Entonces, éxito para mí es eso que te hace sentir satisfecho y saber que estás dando tu 100%. A veces muchos nos ponen en este cuestionamiento de qué es mejor, este o este. Creo que lo mejor es lo que tú puedas ver Ujú. como el éxito para ti, el momento en el que estés viviendo. Para mucha gente el éxito hoy es poder despertar en la cama de un hospital. Para mucha gente hoy es éxito poder despertarse a tener su propio negocio. Para mí es un éxito el poder estar contigo ahora, entonces creo que lo podemos aplicar en diferentes momentos Sí, y de diferentes formas, y que no hay que manejarlo como una situación que se debe valorar de solo una ujú. forma. Hay Claro, diferentes cada formas. quien tiene su propio concepto de éxito. Sí, El fracaso, ¿qué es para Zuli Castillo el fracaso? rendirte, rendirte y dejar que esos miedos que no vienen de siempre, que nos los implantan en algún momento de la vida, te detengan y te detengan al punto de no dejarte avanzar. Está bien sentir miedo, está bien que te entre esta cosita de será, no Sí, sí, sí. será, pero creo que debe ser parte de la propia adrenalina para impulsarte, para sacar este instinto humano que además lo traemos desde la prehistoria, esta necesidad Claro. de avanzar, de impulsarnos. Entonces, si no estamos sintiendo esta necesidad de correr frente a la adversidad, ahí ya estás fracasando. ¿Qué le dirías? Más bien, ¿cuál sería la huella que quisieras dejar Wow. en esta vida en el momento que esperemos que pasen muchos años más, en el momento que Dios, trasciendas? ahí te voy, Diosito. No, espero que pasen muchos Sí. años y wow, es que es una gran pregunta porque dejar una huella es dejar algo por lo que se te recordará Ujú. siempre. Es como dejarlo marcado, instaurado. Entonces, ¿qué me gustaría que recuerden de Zully siempre?
esa perseverancia, esas ganas de no pensar en que el límite está en el exterior, que el límite siempre va a estar dentro de nosotros. Entonces, pensaría en eso, en que si un día recuerdan a Zuli, piensen en esa niña sanlorenseña que creció en una comunidad muy pobre, muy alejada de muchas cosas y circunstancias que pudieron haber hecho una distancia distinta a la que tuve. La que tuve creo que fue perfecta. Y la huella para mí es eso, que no hubo un espacio físico ni mental que me detuviera para estar donde estoy. Eso me gustaría que recuerden de mí y que Wow, sea como parte de esa huella. wow. Y ahorita mencionabas esa niña sanlorenseña. Si tuvieras aquí enfrente a esa niña sanlorenseña, esa Zuli Castillo, que Ay, qué traviesa, avispada, muy ¿qué le traviesa. dirías? Muy traviesa y decidida desde chiquita. ¿Qué le diría a Zuli? Am, el que todo va a estar bien, creo que siempre lo supo de alguna forma y lo que me quedaría es con esta idea de que sepa que todo va a estar bien a pesar de las limitaciones, a pesar de los nos y a pesar de que muchas circunstancias pudieron haber con, conspirado para que hoy no estuviera aquí, pero el decirle que no a esas circunstancias y decidir estar aquí me hace sentirme orgullosa de quién soy. El universo siempre conspira a Sí, nuestro favor. Y siempre. precisamente esa Zuli Castillo de 8 años, te envió una carta. A Sí. ver, Y quiero. dice, querida Zuli Grande, hola, soy Zuli, tengo 8 años y te escribo desde San Lorenzo, Ecuador. No sé dónde estás ahora ni todo lo que ha pasado para llegar hasta ahí, pero quiero hacerte algunas preguntas. ¿Sí nos atrevimos a perseguir nuestros sueños? ¿Sí conocimos el mundo que imaginábamos cuando mirábamos más allá del horizonte? ¿Sí aprendimos a no rendirnos cuando las cosas se pusieron difíciles? A veces me siento diferente y todavía no sé si eso es bueno o malo. Por eso quiero saber si algún día descubriste que ser diferente era justamente lo que nos hacía especiales. También quiero preguntarte si sigues recordando de dónde venimos, si todavía llevas a a nuestra tierra en el corazón, si sigues sonriendo con la misma fuerza y si las personas que más amamos están orgullosas de la mujer en la que te has convertido. Pero hay tres preguntas que para mí son las más importantes. ¿Eres feliz? No te pregunto si cumpliste tus sueños. No te pregunto si viajaste, si apareciste en la televisión o si muchas personas conocen tu nombre. Te pregunto si eres feliz. Porque yo todavía soy una niña y pienso que cuando uno alcanza sus sueños automáticamente encuentra la felicidad. ¿Formamos la familia que soñamos cuando éramos niñas? ¿Sigues sintiéndote orgullosa de ser Zully? Quiero que recuerdes algo. Si alguna vez te sentiste sola, si alguna vez dudaste de ti, si alguna vez pensaste en rendirte, recuerda que yo siempre creí en ti, incluso antes de que el mundo creyera. Y espero que, pase lo que pase, nunca olvides a esa niña que soñaba en grande desde un rincón de Ecuador. Te quiero mucho. Con amor, Zully, 8 años. Ay, no. Wow. Qué bonito. Gracias. Esta no me la esperaba, ¿eh? Si sigues recordando de dónde venimos. Siempre he pensado que no puedes, no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes. Y sí, hay muchas respuestas que le daría a esta Zuli, pero hay una en particular que me marcó. Y es que, número uno, no soy nada sin el lugar donde crecí, sin mi gente, sin mi tierra, sin lo que aprendí desde niña
Y a veces también, no solo a veces, siempre estoy convencida de que eso es parte de la personalidad que tengo, de la forma de ser que tengo. Y si soy feliz, soy una mujer muy feliz. Y si en muchos momentos dudé si iba a poder alcanzar esa felicidad, que además la felicidad es un estado que vamos viviendo en Ujú, diferentes ujú. momentos. Entonces, he hecho tantas cosas, he tenido tantos momentos, tantas sonrisas, tantos... Wow, esto es 20 años atrás de mi vida, 18 años atrás de mi vida. Entonces, sí, soy una mujer feliz y sigo cumpliendo sueños. Por eso me encanta que no se pregunte si cumplimos sueños, porque todos los días podemos cumplir Es un muchos buen sueños. sueño. Y no, nunca hice televisión para que muchas personas me conocieran. Siempre he sentido la necesidad y las ganas genuinas de contar mi historia, de compartirlas, no de inspirar a nadie, porque creo que la inspiración la podemos tomar Ujú. desde diferentes momentos, diferentes circunstancias. A veces los momentos difíciles también se convierten en una inspiración. Pero yo como una mujer negra que siempre se ha sentido orgullosa de quién es, de dónde viene, de la familia que tiene, siempre he buscado y he tenido la necesidad de compartir quién soy, cómo soy con mis amigos, cómo soy con mi familia. Y estoy segura y convencida que en este punto de mi vida la gente que quiere conocer a Zuli no solo conoce a la Zuli que ve en televisión, sino puede sentir a la Zuli en diferentes momentos. Ujú. Nunca me he puesto a llorar en mis redes sociales y ahorita me pusiste a llorar. Zuli, ¿eres una mujer creyente? ¿Crees en algo en que crees? Creo en Dios. Creo en Dios como una fuerza superior. Soy una mujer católica. Mi abuelito era catequista, así ya te imaginarás, el catecismo me lo metieron por los ojos. Entonces, soy una mujer que cree en Dios y que cree que hay algo más fuerte que nosotros. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Como bien dijiste, compartir tu historia, algo más que haya quedado por ahí que quisieras compartirle a la gente. No me voy a olvidar que me hicieras llorar. Wow, esta carta me la voy a llevar y me la voy a enmarcar porque creo que es un gran ejercicio que también invito a tu público y ojalá lo puedan replicar. Creo que es una bonita forma de recordarte quién eres, de ver hacia adentro. Y también no quedarte en esta idea de el éxito efímero. Creo Ujú. que podemos marcar una huella así, en diferentes etapas. Entonces, gracias por mi carta. Te prometo que va a ser de mis tesoros. Y disfruté mucho esta entrevista. Muchas gracias. De verdad, gracias por permitirme a tu público el estar aquí, el poder disfrutar este espacio que además, mira, me llevó y me voy con una sensación increíble. Lo disfruté No, muchísimo. hombre, el placer también es mío. Después de estar persiguiendo esta entrevista, de estar en mi lista de personalidades que estuvieran aquí sentadas junto a mí, frente a mí, compartiendo su historia para todo el público que nos ve, sin duda creo que ese es hoy, el día de hoy, Ay. mi éxito, nuestro éxito. Muchas gracias por todo, Zuli. Gracias por compartir Ay, tu historia te disfruté y muchísimo. igualmente, Gracias. igualmente. Qué, Gracias. qué gran entrevista y esto sí es inspiracional. Te lo agradezco con el corazón. No, hombre, Gracias. yo agradezco más que Gracias. estés acá. Gracias, Uli. Gracias a ti. Gracias a todos, gracias. No les quedo a deber nunca. Personaje de lujo, entrevista entrañable que sin duda se queda acá. Y ya saben, suscríbanse, compartan, comenten acá todo lo que quieran. Sigan a Zuli en sus redes sociales. ¿Dónde te encuentran? Estoy en todas mis redes sociales como Zuli Castillo. Zuli es Suly, Zuli Castillo. Fácil. Facilito. Sí. Y a Huellas de Éxito también. Nos vemos la siguiente entrevista acá en Huellas de Éxito. Ya saben, entrevistas entrañables
momentos inolvidables siempre. Hasta la próxima. Del hombre fuerte, que el hombre no debe llorar, que el hombre no debe ser homosexual. Yo empecé a autoeditarme, empecé a hablar menos o a modificar mi voz, o que los ademanes no fueran como muy curviados o femeninos. Cuando uno sale del closet, pues hay dos duelos de la heterosexualidad, el propio y el de los papás. Sí me sentía así como si hubiera cometido el peor crimen de la vida. El closet es una carga energética mental. La vida se puede acabar en un instante. Y ahí fue como, bueno, ¿qué huella quiero dejar en este mundo? Y no te puedes sentir culpable por nacer,